Desde Venezuela, en el grupo vinculado al movimiento para la lectura y el estudio del capital, estamos en este momento avanzando en la propuesta que se ha venido realizando y que será la lectura de cada una de las partes del capital y su discusión en el transcurso de la semana. Pensamos que el proceso se va a ir desarrollando de acuerdo a la experiencia que hemos tenido en las organizaciones vinculadas al Movimiento Global para la Lectura y el Estudio del Capital en Venezuela y sumando a otras personas interesadas en esta actividad. Contaremos para esto con el material de la editorial Siglo XXI, con el material de la editorial Cartago y con este material que fue editado por los compañeros de la República Dominicana, del Partido Comunista del Trabajo de República Dominicana. Hemos detectado, y todos los que han hecho el estudio del capital, que las diferentes traducciones y las diferentes editoriales generan, digamos, algunas distorsiones en los contenidos. Consideramos que la lectura la vamos a hacer sobre el material que tengamos a mano y luego en el desarrollo de la discusión vamos a ir valorando las diferencias que se presentan. Por ejemplo, en este libro que fue editado en Cuba de Cartago, se refiere a prefacios y posfacios, mientras que en este otro los define como prólogo. Eso no tiene ningún tipo de problema. Solamente que vamos entendiendo que en la medida que vamos a estudiar nos vamos a encontrar con esas pequeñas diferencias. Por ejemplo, prólogo de Marx a la primera edición y aquí tenemos prefacio de la primera edición alemana. Esto es lo que vamos a estudiar hoy. Es importante decir que en el año 1859 Marx había elaborado un material, Contribución a la crítica de la economía política, que le sirvió de base para el desarrollo de los estudios del capital y el planteamiento en 1867 del primer libro del Capital. Aquí Marx, en este prólogo o prefacio a la primera edición alemana, tiene la importancia que Marx define allí qué es lo que quiere hacer con el libro, cuál es el método de investigación y el método de exposición, y además de eso da unas orientaciones que nos sirven y que nosotros hemos tomado para el estudio del capital. Entonces vamos a ir desarrollando la lectura de algunos elementos importantes y ustedes en sus grupos de estudio van a hacer la lectura, van a hacer la discusión, y durante este fin de semana, a través de los grupos de WhatsApp y los diferentes grupos que tenemos, se va a ir dando el debate, además de las discusiones presenciales. Así vamos a ir avanzando con los diversos niveles de estudio de acuerdo a la experiencia y al desarrollo que tengan los participantes. Entonces tenemos el prólogo o prefacio a la primera edición alemana. Dice Marx lo siguiente: la obra, cuyo primer volumen entrego al público, es la continuación de un escrito publicado en 1859 con el título de Contribución a la crítica de la economía política. Este largo intervalo entre las dos publicaciones me fue impuesto por una enfermedad de varios años. Aclara qué fue lo que hizo que se tardara tanto, una enfermedad. Con el fin de dar a este libro un complemento necesario al libro anterior, a la crítica de la economía política, introduje en él, resumiéndolo en el primer capítulo, el escrito que lo había precedido. Por cierto, que en este resumen me creí en la obligación de modificar mi primer plan de exposición. Habla Mar aquí que tiene un plan de exposición. Muchos puntos al principio apenas insinuados se desarrollan aquí con amplitud, en tanto que otros, desarrollados primero por completo, solo se indican aquí. Se desechó por completo la historia de la teoría del valor y de la moneda. En las notas del primer capítulo, en cambio, el lector encontrará nuevas fuentes para la historia de dicha teoría. O sea que en el Capital, en el primer tomo, se amplió lo que él había escrito antes. Esta parte pongamos atención. En todas las ciencias, el comienzo es arduo. El primer capítulo y principalmente la parte que contiene el análisis de la mercancía será, pues, de comprensión un tanto difícil.
En lo que se refiere al análisis de la sustancia del valor y de su cantidad, me esforcé por hacer su exposición tan clara y accesible como pudiera. Nos alerta entonces que el estudio de cualquier ciencia tiene unos determinados niveles de complicación, pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por superarlo. La forma del valor realizada en la forma moneda es algo muy sencillo y sin embargo hace ya más de 2000 años que el espíritu humano trata en vano de penetrar su secreto. A pesar de que llegó a analizar, por lo menos en forma aproximada, aspectos mucho más complejos y que encierran un sentido más profundo. ¿Por qué? Pregunta Marx, ¿por qué hemos logrado descifrar muchas cosas y este tema de qué es lo que le da el valor a la mercancía se nos ha hecho tan difícil? Porque el cuerpo organizado resulta más fácil de estudiar que la célula, que es su elemento. Entonces esta es una explicación. El elemento general es más fácil que estudiar que el elemento particular y más pequeño. Por otro lado, el análisis de las formas económicas no cuenta con la ayuda del microscopio o de los reactivos que proporciona la química. La abstracción es la única fuerza que puede servirle de instrumento. No tenemos microscopio ni tenemos reactivos, entonces la abstracción, el análisis es lo que nos puede permitir llegar a conclusiones. Pero para la sociedad burguesa actual, la forma mercancía del producto del trabajo o la forma valor de la mercancía es la forma económica celular. Entonces llegamos aquí a otra cosa, la célula económica de la sociedad burguesa es la mercancía. Para el hombre poco cultivado, el análisis de esta forma parece perderse en minucias. En efecto, y por fuerza, son minucias, pero tales como se le encuentra en la anatomía microscópica. Si nosotros entonces hacemos una comparación, bueno, para la anatomía microscópica, es decir, para la histología, revisar los tejidos y cómo se componen los tejidos es algo, son aparentemente minucias, pero esas minucias son las que estructuran cada una de las células y de los órganos del cuerpo. Aparte de lo que concierne a la forma del valor, la lectura de este libro no ofrecerá dificultades. Insisto, la lectura de este libro no ofrecerá dificultades aparte de lo que corresponde a la forma valor. Supongo, como es natural, que los lectores quieren aprender algo nuevo y por consiguiente pensar por sí mismos. Nos exhorta o nos llama Marx que, bueno, este libro, exceptuando esta primera parte del valor, será de fácil comprensión si las personas que lo estamos leyendo queremos pensar por nosotros mismos y no estar repitiendo lo que nos viene metiendo la ideología burguesa desde pequeño.